17 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hipertensión, un tema pues que conjugado con la obesidad sin duda alguna es mortal. Es por eso que es necesario y justo poder llevar este tema a colación a todos ustedes a través de nuestras redes sociales de Aquí en Familia. Hoy, como siempre, nos acompaña a cambiar vidas nuestro querido doctor Napoleón Salgado. Mi querido doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Viene con toda la artillería usted. Sí, así es, Tati, muchas gracias nuevamente por la invitación. Este es nuestro segmento Cambiando Vidas en el programa En Familia, así que vamos a conocer las cinco cosas que debemos saber acerca de la obesidad y la hipertensión. Qué importante es poder educar, mi querido doctor, y lo hacemos a través de todos estos temas. Quiero que les invite a que puedan verlos también al canal de YouTube. Tenemos ya nuestra primera imagen aquí acerca de la hipertensión. Cuéntenos en qué, doctor. Sí, miren que uno de cada 5 ecuatorianos entre los 18 y 69 años de edad tiene hipertensión. Y de ellos casi la mitad desconoce que padece esta enfermedad. Entonces eso es algo muy grave, ya que esta enfermedad, como la hipertensión, nos pone en riesgo severo de sufrir otras enfermedades, como las que vamos a mencionar. Así que vamos a ver cuál es la primera. Veamos. Mucha gente, de hecho, no sabe que tiene hipertensión, ¿no? Claro, mira, la obesidad y la hipertensión están muy relacionadas. Y en el gráfico dice, el 30% de pacientes con obesidad tienen hipertensión. De hecho, hay algunos artículos que mencionan que hasta el 70% de personas con obesidad desarrollan en algún momento en su vida la hipertensión arterial. 50% de personas con hipertensión tienen obesidad. De hecho, hay otros artículos que mencionan que hasta el 70% también de personas con hipertensión son obesas y solamente un 30% son delgadas. Lamentablemente, el 50% de personas desconocen de esta patología, es decir, corren un serio riesgo, porque si no conocen no pueden ser tratadas. Entonces, ¿qué es la hipertensión? Es la presión elevada dentro de nuestro cuerpo. Cuando tenemos cifras tensionales superiores a 120, 80, ya hablamos de que esos son los valores límites normales. De 130 a 190 es una presión normal alta, hasta 140 a 190 y más de 140 a 190 hecho en 3 tomas distintas al azar, ya podemos decir que ese paciente tiene que enfocarse y ir donde el cardiólogo para ver si realmente tiene una hipertensión arterial. ¿Cuál sería el segundo riesgo de tener la obesidad y la hipertensión? Vamos a verla acá. La hipertensión incrementa el riesgo de enfermedad coronaria. Es lógico, Tati, pensar esto, porque si tenemos un corazón que tiene una presión normal, es decir, su músculo, el corazón es un músculo que bombea la sangre a través de todas nuestras arterias, tiene mucha resistencia al paso y al flujo de la sangre, tiene que incrementar o engrosar sus paredes. Al incrementar y engrosar sus paredes, disminuimos la cantidad de irrigación, es decir, la cantidad de sangre que le llegan a las mismas, y por lo tanto esta fuerza que hace por impulsar la sangre y que llegue hacia nuestro cerebro, nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestro sistema en general, nuestro cuerpo en general, se va a ver afectado. Entonces, y si a eso le añadimos que tiene estas arterias que se llaman arterias coronarias, una ateroesclerosis, que significa que hay un componente en la parte interna de las arterias, que es como la pielcita que recubre la parte interna de las arterias, que se llama endotelio. Eso, si está lleno de grasa, va achicando el lumen y finalmente se tapa. Y si se tapa y tiene que hacer esfuerzo incrementado, esto va a producir un infarto. Entonces, incrementa el riesgo de tener enfermedad coronaria. Y eso ya nos pone en un serio riesgo de infarto en el futuro. El tercer aspecto que podemos ver detrás de la obesidad y la diabetes es que la hipertensión es, en la diapositiva dice, la tercera causa de muerte en el país. Si nos tomamos en cuenta solamente como hipertensión, Tati, claro, la hipertensión va a ser la quinta causa de muerte tanto en hombres y mujeres, pero combinando todas las enfermedades cardiovasculares,
enfermedades isquémicas. Hemos visto, ya estos datos son sacados del INEN, que la enfermedad isquémica del corazón ocupa en los hombres la segunda tasa de mortalidad, el 13,3%, y en las mujercitas el primer lugar. Las enfermedades isquémicas del corazón, por lo tanto, son, junto con la obesidad, que vienen derivados, porque uno de los factores de riesgo de la hipertensión es la obesidad, viene a ser una de las causas principales de mortalidad en nuestro país. La hipertensión se encuentra entonces entre las 10 principales causas de muertes en el Ecuador. Perfecto, por eso muchas preguntas al respecto y sobre todo muchas personas dicen, bueno, este cóctel, ¿verdad?, de tener hipertensión y aparte tener sobrepeso, ¿qué puede causar en mí? Claro, si tú te pones a pensar, el cuerpo está diseñado para mantener un flujo de sangre aproximadamente de 5 litros. Pero si yo tengo 40, 50 o 60 kilos extra, 50 o 60 kilos de más, voy a necesitar más sangre. Por lo tanto, por los ductos por donde circula la sangre, que son las arterias, va a circular más flujo de volumen de sangre. El volumen de sangre va a tener que fluir a mayor presión. Y si estamos gorditos, la grasa que, como les dije, tapiza la parte interna de las arterias, el endotelio, y que también presiona desde afuera a las arterias, las vuelven rígidas. Entonces tenemos que la presión que se necesita para impulsar mayor cantidad de sangre en un sistema mucho más rígido debe ser más alto. Por eso es que la hipertensión arterial viene con la obesidad. Y ahí tienen ustedes el cuarto aspecto que nosotros debemos conocer sobre la hipertensión. Aumenta el riesgo de falla cardíaca. Entonces, tenemos un paciente obeso con hipertensión arterial, al cual lo tenemos ya con una discapacidad y un alto riesgo de mortalidad. Entonces, vemos que las cosas se vuelven mucho más complejas de lo que parecerían ser. La insuficiencia cardíaca viene derivado a su vez de un problema que puede ser a nivel valvular o a nivel de las paredes del corazón, que estas paredes del corazón son los músculos que se van a, en un momento, como te dije, fortalecer por la hipertensión arterial, pero llega un momento en que se infarta y este músculo se vuelve muy débil. Y por lo tanto, la capacidad que tiene este corazón en impulsar y proyectar toda la sangre al cuerpo se vuelve deficiente. Entonces entramos en una falla cardíaca. Y como no puede bombear la sangre de nuestro corazón al resto del cuerpo, esa sangre se va acumulando ¿hacia dónde? Hacia los pulmones. Entonces no podemos respirar y ahí vamos a depender de medicamentos que son medicamentos que te ayudan a bombear mejor la sangre, digitálicos, pero como el corazón se comienza a encharcar de sangre, el paciente ya no puede respirar bien, se agita y comienza a tener disnea. Esto de la disnea es la dificultad para respirar. Y tienes a un paciente que se cansa, incluso al hablar. Entonces, él ya requiere oxígeno y tenemos un paciente que depende de un oxígeno, no puede caminar, tiene que andar en silla de ruedas, discapacitado y con alto riesgo de mortalidad en los siguientes años. Por eso es que no puede ser dejar de tomar en cuenta el tema de la obesidad y su riesgo y su capacidad de poner en riesgo al paciente de tener hipertensión. Y lo que nosotros tratamos de hacer dentro de la comunidad es que concienticen que tenemos una enfermedad que está ahí, silenciosa. Se la llama la asesina silenciosa a la hipertensión arterial. Porque si el 50% de personas no lo saben, entonces tenemos un alto riesgo de que sucedan todos estos problemas. Un quinto problema puede ser... La arritmia, ¿no? Sí, exactamente. Las arritmias cardíacas. El corazón late rítmicamente. Late a 70 latidos por minuto y late de una manera adecuada. Hace un sonido. Cuando uno pone el estetoscopio en el pecho del paciente suena pum, 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 pum. Ya. Cuando se dilata el corazón o cuando se infarta el corazón, vienen las arritmias. Puede sonar así, pum, pum, pum,
pum, pum, pum, pum, deja de latir. Y eso hace que la sangre comience a generar un montón de remolinos y se comienza a coagular dentro del espacio cardíaco. ¿Qué pasa si tenemos coágulos dentro del espacio cardíaco? El momento que se bombea hacia el sistema general de bombeo, llega hacia el cerebro. Y ahí tenemos las embolias o las trombosis a nivel cerebral, que van a ir a tapar arterias que ya están dañadas por la propia hipertensión y genera, por lo tanto, la enfermedad que conocemos como derrame cerebral o infarto cerebral, que en el mejor de los casos lo que debería pasar es que se muera el paciente, porque si no muere el paciente queda con problemas de apoplejía, incapacitado y con un problema de descerebración que nos va a tener a la familia en sufrimiento constante y en atención constante hasta esperar que algo llegue a pasar. Ahora, mi querido doctor, podemos mencionar que la persona que tiene sobrepeso tiene mayor incidencia en cuanto a poder morir, como usted lo menciona, de un infarto, o mayor incidencia pues a tener hipertensión. Claro, se duplica el riesgo de infarto. Los pacientes con obesidad, hay un estudio muy interesante que ya lleva más de 20 años, es el estudio sueco, en el cual vemos que la obesidad en general duplica el riesgo de infarto. El riesgo normal de infarto en la población general es del 7% y nosotros tenemos hasta un 15% de infartos en pacientes con obesidad entre 5 a 15 años de seguimiento. La hipertensión arterial, entonces, más la obesidad nos ponen en riesgo de mortalidad precoz. Hablamos de infartos cerebrales, hablamos de infartos cardíacos cuando hablamos de pacientes longevos o de pacientes adultos mayores, de viejitos, ¿ya? Pero cuando tenemos obesidad en la juventud y tenemos hipertensión en la juventud, entonces hablamos de personas que mueren precozmente, 20 años antes, es decir, a los 60 años ya tienen probabilidad de sufrir un infarto, un derrame cerebral, que usualmente lo vemos en personas con 80 o 90 años de edad. Es la forma de morir de los pacientes de mayor edad. Entonces, por eso es muy importante tener primero el diagnóstico de la hipertensión. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente con un tensiómetro. No sé si quieras ayudarme, Tati, para ver cuánto está tu presión. A ver. Ahí vamos a hacer algo simpático. Porque, veamos, ¿qué pasa hoy? Claro, porque... ¿Cuál es lo normal? ¿Qué es lo normal? 120-80. Ya. 120-80 en promedio es lo normal. Entonces, lo primero es tener un buen aparato. Ahora, mi querido doctor, muchas veces decimos me duele la cabeza, ¿será que la presión está alta? ¿Será que está baja? Lo asocio mucho con eso, pero lo dejamos pasar porque no sabemos o no tenemos un medidor en casa. Puede ser uno de los indicadores. Ahora, como te dije, esta es la enfermedad que se caracteriza por ser la asesina silenciosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no da síntomas. ¿Ya? Normalmente, entonces, la medición de la presión tiene que ocupar al menos un tercio del brazo, del brazo. Tiene que tener la medición a nivel de la arteria cubital. Esto tiene que estar a la altura del corazón. El paciente tiene que estar sentadito, de preferencia sin haber fumado, haber tomado café, sin haber hecho ejercicio una media hora antes. Yo sé que haces ejercicio mucho, pero estás ya descansadita. No, ahora sí estoy descansadita. Y de preferencia vamos a tratar de medir. Tu presión es de 172, con una media de 60, con un pulso de 63. Perfecto. O sea, ahí está súper bien. Muy bien. Independiente de que desayunado o no desayunado. Así es. Pero si, por ejemplo, tu presión me hubiese salido 200, 120, ya eso se cataloga hipertensión arterial. Ahora, puede ser que, por ejemplo, yo lo asocio, como digo, hay muchas personas que me lo han mencionado. Tati, te duele la cabeza, puede ser la presión, puedes irte a tomar y me sale un poco alta. Puede ser la presión arterial. La verdad es que los problemas de dolores de cabeza tienen un montón así mismo de causas. Ok, no le podemos asociar directamente entonces a la hipertensión. Pero si es repetitivas, o sea, si en más de 2 o 3 tomas en consulta a tu médico y tienes presiones arteriales altas, lo interesante sería hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial, un mapeo.
¿ya? Entonces ahí te vas con un tensiómetro y te mide en distintas horas del día. Y ahí el promedio del día y de la noche te va a decir si eres hipertensa o no lo eres. Ok. Y lógicamente también puede ser que tú llegas a una consulta médica y tengas la hipertensión de bata blanca. ¿Ya? Es decir, ¿Qué es esa cuál? estás nerviosa Ah, ok. y tienes una cifra elevada, pero esa cifra es aislada. Entonces no a Ok. todos los pacientes que tienen presión alta durante el proceso de la evaluación vamos a catalogarlos de hipertensos, pero también hay lo contrario. Hay los pacientes hipertensos que se muestran con presiones normales cuando van a la consulta. Esos son los más peligrosos porque tienen un riesgo intermedio de infarto a futuro. Ahora, por lo general, no sé si le ha tocado que algún paciente que ya está próximo a operarse llega con hipertensión. ¿Qué es lo que suele suceder? ¿Qué es lo que hace? El 50% de mis pacientes llegan así. Y esa es muy buena pregunta. ¿Qué hago entonces con un paciente que sin diagnóstico previo tiene Claro. una hipertensión actual? Hay que enviarlo al cardiólogo. El cardiólogo se encarga de prepararlo, porque si es que yo opero a ese paciente, la presión tan alta a nivel de los vasos sanguíneos puede hacer que se abran unas arterias a nivel cerebral y produzca un derrame cerebral o se infarte o tenga mayor probabilidad de sangrado durante mi cirugía. La cirugía bariátrica ha sido y ha demostrado durante largo tiempo ser una de las mejores alternativas de tratamiento en la baja de peso. Y con la baja de peso viene también el control de la hipertensión arterial. Nosotros tenemos el mismo estudio sueco que dice que el riesgo microvascular y macrovascular disminuye casi al 50%, es decir, todos los vasos sanguíneos más grandes y los vasos sanguíneos más chiquititos se ven beneficiados con la baja de peso. Y eso influye directamente en la función cardíaca, en la función renal, en la función cerebral y en la disminución de la mortalidad a largo plazo. Y dentro de todos los procedimientos bariátricos, Tati, te voy a mostrar el que es el más efectivo de todos, Ya. que es el bypass gástrico. Este es el bypass gástrico clásico. Mira qué interesante cómo es el bypass, cómo funciona. Ahí podemos verlo. Este es el estómago normal. El estómago normal tiene una capacidad de casi 1,5 litros de poder almacenar comida aquí, en esta parte del alimento. Entonces el alimento viene por aquí, se mezcla con los jugos gástricos acá, y luego se digiere y se inyecta todo ese alimento hacia el intestino que tiene casi 7 metros de largo. ¿Ya? Entonces, Wow. ¿qué hacemos con el bypass? Vamos a cortar este estómago con unas grapas especiales. Al cortarlo, ya el alimento queda en un espacio mucho más pequeñito. Se reduce a 30 centímetros cúbicos. Luego vamos hacia el intestino y lo cortamos así y lo unimos acá. ¿Por qué esta franjita roja? Está puesta a propósito porque es justo ahí donde va el alimento y va a estimular una serie de hormonas, al igual que en la diabetes. Estas hormonas van a disminuir la presión arterial. Al igual que en la diabetes, van a disminuir los niveles de azúcar altos en sangre. Entonces disminuye la presión arterial, mejora la función. Pero ahora no podemos tener un sistema aislado de estómago por un lado y de sistema digestivo con alimento por otro lado. Entonces lo que hacemos es unirlos más o menos a 150 centímetros cúbicos. Y ahí se forma esto muy bonito que se llama bypass gástrico en Y de Rug. Ahí está la Y. Entonces esto es para la gente cuando dice, doctor, ¿qué es un bypass gástrico? Se me dificulta muchas veces explicarle así sin esta Claro. maqueta. Entonces ya le digo, por acá va a llegar los jugos gástricos y por acá va a ir el alimento y por esto canal común se va a hacer la digestión y la absorción. Esto va a hacer que el paciente baje de peso y logre controlar su hipertensión arterial, logre controlar los riesgos cardiovasculares que conllevan los problemas de obesidad. Así que este es el bypass gástrico, una cirugía muy bonita que la hacemos por vía laparoscópica, cortes muy chiquititos a nivel del abdomen, en donde nosotros podemos ver la totalidad de la cavidad peritoneal y vemos ese hígado que muchas veces está muy graso, vemos la gran cantidad de grasa a nivel de rodeando al estómago, y lo mismo pasa en el corazón, en los pulmones. Entonces esa grasa que rodea al corazón afecta, son toxinas que van liberando y lo van dañando al corazón. Esa misma grasa es la que va a rodear al riñón
lo aprieta y entonces el riñón comienza a defenderse pidiendo auxilio, dice, me está apretando mucho esta grasa, necesito que aumentes la presión, corazón, para que me llegue la suficiente sangre y poder filtrarla y formar la orina. Entonces comienza a haber o sea, el cuerpo trabaja 3 veces más que una persona, obviamente, que no tiene sobrepeso, no tiene hipertensión, es increíble. Sí, la hipertensión lamentablemente es una de las principales causas de muerte, ya lo vimos, se asocia mucho con la obesidad, discapacita al paciente, le pone en riesgo de morir precozmente. Debe ser atendida, debe ser diagnosticada a tiempo. Cuando es diagnosticada a tiempo, debe ser tratada a tiempo, porque algo que no hemos mencionado, el tratamiento tiene que ser guiado por un cardiólogo. Tenemos la ventaja de tener muy buenos cardiólogos en el país. Dentro de ellos, el presidente de la Sociedad de Cardiología Ecuatoriana es un muy buen amigo nuestro, es un excelente médico, y también pueden entrar a la página web de él tiene mucha información acerca de cómo tratar tu hipertensión arterial. Sabemos que la hipertensión arterial tiene que ser tratada, pero lamentablemente casi un 30% de personas que tienen diagnóstico no tienen tratamiento, y un 20% de personas diagnosticadas siguen un tratamiento irregular. Entonces tenemos casi un 70% de personas que tienen un alto riesgo de morir por un infarto cardíaco, por una falla cardíaca, por un problema de arritmia cardíaca, por una insuficiencia cardíaca, que son las 5 cosas que deberíamos saber detrás de la obesidad y la hipertensión arterial. Así es, mi querido doctor, tenemos una pregunta y de hecho me dice cuáles son los síntomas de una persona que sufre hipertensión. Lamentablemente, como te decía Tati, no hay sintomatología, pero principalmente es lo que tú decías, te sientes con dolor de cabeza, muchas veces hay sangrado nasal, tenemos problemas de ingurgitación a nivel de las conjuntivas, pero cansancio, podemos tener también dolores a nivel precordial, a nivel del pecho, eso también puede ser un indicativo, pero básicamente es silenciosa. Claro, porque aquí también menciona, dice, ¿qué examen tendría que realizarme para poder ver si es que te padezco de hipertensión? ¿Hay un examen específico que se lo puede realizar? Lo que acabamos de hacer. Algo totalmente sencillo. Sencillo, una toma de presión arterial, la cual tiene que ser en una toma basal, es decir, el paciente tiene que estar en reposo, en un ambiente adecuado, ni muy frío ni muy caliente, sentado, con su brazo reposando sobre una mesa, colocado el tensiómetro en el brazo y debe estar sin haber tomado, como te dije, café, no haber fumado, no haber hecho ejercicio una media hora, 1 hora antes, en un estado basal de reposo. Y eso tiene que repetirse 3 veces si es que las presiones están altas. Y si queremos ser mucho más explícitos, ir donde el cardiólogo para que nos haga un mapeo durante 24 horas. Pero básicamente la presión arterial se la mide con un tensiómetro, es muy sencillo y eso lo puede hacer su médico de cabecera, su médico general. Y podemos salvar una vida, de hecho, si aprendemos y tenemos nuestros abuelitos, nuestros padres en casa y podemos hacerlo eso, ¿verdad? Como algo rutinario, pues qué maravilla. Mi querido doctor, tenemos el plan VIP para todos los que no se encuentran aquí en Quito. ¿De qué consta? Este plan VIP es fantástico, verán. Consiste en pasajes aéreos, exámenes, traslados, hotel y cirugía, todo incluido, con precios excepcionalmente asequibles. Y también tenemos el VIP Plus. El VIP Plus es para pacientes que no viven acá en Ecuador y que también incluyen pasajes aéreos, hacemos traslados, hoteles, exámenes, pero tiene el adicional de conocer las Islas Encantadas. Así que de paso se van con un buen recuerdo en turismo médico. Así que no se olviden VIP, VIP Plus, y lo pueden encontrar toda esta información en nuestras redes sociales. Muy bien, nos estamos despidiendo, siempre nos falta tiempo, yo sé que están pendientes también a través de las redes sociales, pueden visitar las redes sociales de mi querido doctor. Recuerden que el 17 de mayo se celebró el Día Mundial de la Hipertensión, mucho ojo con esto, mucho ojo con la obesidad, le damos de esa mano amiga para que usted pueda bajar de peso de una manera inteligente y con los mejores profesionales. Gracias por ayudarnos a que esto sea posible todos los días, durante toda la semana aquí en Familia. Cuídense mucho, disfruten su día y regresamos el día de